sucintamente explicar todo lo que al fin de cuentas se hizo ahí, aparentemente. Y por eso el número me resulta altamente exagerado. Porque es que, como le explicaba yo ayer a una persona, en un modelo de gestión de riesgos, que es lo que hace una ARS, usted tiene que partir de que un grupo de personas va a pagar más de los servicios que va a recibir. En el caso de salud, los más jóvenes. Pasa lo mismo con pensiones. Para que los que más servicios van a recibir, que son los más viejos, en teoría, ¿verdad?, puedan financiar ese modelo. Eso genera un sistema actuarial que hace previsiones. Tiene que tener dinero acumulado, que es lo que le llaman las reservas técnicas. Lo que en SENASA pasó fue que bajo diferentes modelos de negocios, aparentemente, ¿verdad?, bajo diferentes esquemas, contrataciones de servicios que no se prestaron, entrega de medicamentos que no se dieron, sobrefacturación, etcétera, 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 se fueron tragando las reservas técnicas. Las reservas técnicas del SENASA, entonces, ¿qué pasaba? Aparentemente, y es lo que aparece en el caso, las cuentas, los estados financieros eran falsificados, eran fraudulentamente modificados para que no se viera el hoyo que se estaba generando, no se viera que esas reservas técnicas se estaban agotando. Hasta que eventualmente, como pasa con muchísimas cosas de esas, por X, Y o Z, estalla el asunto, se ve la realidad. Eso pasa con hasta un esquema Ponzi. Llega el punto en el cual usted no puede ocultarlo más y entonces se descubre la realidad. Y se hacen las auditorías, las denuncias, todo lo que hemos visto que ha estado pasando. Al momento de que llegó el PRM al gobierno en el 20, que es el momento que el doctor Santiago Jacín asume el SENASA, las reservas técnicas eran de 6.500 millones de pesos. ¿Cómo los 6.500 pasaron a 15.900? Es lo que yo no sé. Por eso digo, no sé por qué la cifran ahí. ¿Una inyección del Ejecutivo? No, el fraude, el hoyo. ¿Cómo lo llevan a 15.000? Porque siempre se habló que andaba entre 4 y 6.000 millones de pesos el robo. Porque asaltaron las reservas técnicas, se llevaron todo. Porque es que si todo el mundo en un esquema de gestión de riesgo de salud, si todo el mundo y todos los que están cotizando reclaman todos los servicios médicos, quiebra. Tiene que haber un grupo que no cotice, que no reclame. Entonces, si ellos vieron... Hay un grupo que está sano. Que está sano. Ellos vieron que habían, cómo podían explotar y reclamar todo el mundo. Para ellos sacar dinero. En resumen, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ahí es que yo voy. Y hago la explicación por el número. Que es lo que pasa siempre con el Ministerio Público, que pone números de mal, le pone una moña grandísima a los números. Que es lo que a mí me preocupa, que siempre he dicho, miren, usted ve el caso del Chapo. Al Chapo está preso por 30 kilos de cocaína. El Chapo metió toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero no hay que probarle la tonelada. Tú con los 30 kilos lo trancas. Entonces tú no tienes que probarme que se robaron 15.000 millones. Pruébame que se robaron 200 millones de pesos. Pruébame 5 operaciones que entre toditas den 200 millones. Hazme un expediente concreto, de poca página, que se pueda leer en un día. No me meta 20 imputados y 600 empresas, porque entonces el proceso nunca avanza. Eso es lo que yo quiero. Hubiera querido que pasara diferente ahora y veo que va a pasar lo mismo porque llevan el mismo patrón. Están haciendo lo mismo que siempre hacen. Comenzaron con la medida de coerción. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero parece que es lo mismo de siempre, lamentablemente. Bueno, pero ya se ha presentado la medida. Hay 9 personas detenidas. 10. Bueno, 10. Se entregó ayer. Otra persona. Martínez Jacín, un sobrino. Martínez Jacín, que aclaró que no son familia. Que sí, son parientes, pero no sobrinos. No hay esa cercanía en la familiaridad, según explicaba Carlos Balcácer, que es el abogado del joven. Pero
esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. No sabemos todavía, no conocemos mayores detalles sobre un proceso que lo comentamos ayer de negociación que había abierto, en el que ya se había hecho ofertas concretas de devolución de dinero. Eso no lo sabemos, pero vamos a estar pendiente. Yo suscribo o reitero lo que decía en el día de ayer, lo de la medida de coerción. Pienso que exagerado, pero Roberto Santana lo explicaba aquí y decía, bueno, son 7, ¿verdad? Y eso es lo más usual, y los fiscales, los representantes del Ministerio Público no escatiman en eso. Igual, los jueces tampoco escatiman en eso, y por lo regular el juez se siente presionado por el Ministerio Público, y cuando el Ministerio Público solicita, el juez, como un sello gomígrafo, por lo regular lo acoge. O sea, no debería ser así. El juez es un tercero imparcial, y el juez puede ver una serie de situaciones, puede ver los presupuestos de las personas involucradas en función de lo que establece el código, y entonces decidir si declara o no complejo el caso y el tipo de medida que puede disponer. Bueno, porque el Ministerio Público pide, y está la otra parte, el representante o los asistentes técnicos del proceso judicial del cliente, ¿no?, que tienen una pretensión distinta. Pero realmente el juez aquí, en el esquema nuestro, se siente muy presionado por el Ministerio Público y termina casi siempre acogiéndolo. En el caso de que no se dicte prisión preventiva de los 18 meses, obvio que hay la garantía como para que este proceso pueda ser conocido y que los acusados puedan responder ante la justicia cada vez que sean llamados. O sea, no creo que haya ningún inconveniente para eso, pero un poco por lo del morbo, un poco por lo de generar una sensación de que hay drasticidad en el proceso, el Ministerio Público lo pide. Ya veremos lo que ocurre. Estoy seguro que el juez va a coger lo que ha pedido el Ministerio Público por costumbre. Ojalá que no. Ojalá que no. No hay necesidad de continuar cometiendo los mismos errores. Actual que le cantaron 18 meses antes, está aquí todavía viendo su proceso sin problema. Sí. No es necesario. Es que ese es un protocolo que un protocolo es más cómodo para ellos. Hasta que no le toca a uno, Sí. hasta que no le toca a ellos. O sea, espérense, es que ese relajo le puede tocar a cualquiera. Eso es así. Entonces, quiero decir 2 cosas sobre esto. Mencionaba primero los imputados, ¿verdad? Además de Santiago Jacín, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rita Estrella, Ada Ledesma Oviera, Cintia Costa Ascensión, Ramón Alan Sparkler Mateo, Rafael Luis Martínez Jacín y Heidi Pineda Perdomo. A todos, sin excepción, 18 meses de prisión preventiva. No hay matices, no hay nada. Y sobre lo de la negociación, los abogados del señor Eduardo Rit, que fue que se mencionó como quien había estado negociando y que habría ofrecido devolver 3.500 millones de pesos a cambio de su declaratoria que inculparían a otras personas, sus declaraciones que inculparían a otras personas, negaron eso. Yo quiero reiterar la advertencia o la observación o hasta el clamor de que no se produzca nuevamente la barbaridad que se ha producido en otros casos. Que no es solamente que se devuelva el dinero, gente que evidentemente paga porque lo saquen de un expediente, porque eso es otra cosa. Eso es prevaricación grado 1. Sino que tampoco se premien a gente que son los creadores de las tramas. He dicho, ahí hay gente que eran los que manejaban todo, y puse el ejemplo de Cano de Jean Alain, que está en Madrid, que ese era el que supuestamente todo el que habló ahí ha dicho que a él era que le pagaban los sobornos. Pero como él le dijo a Jenny Berenice Reynoso lo que Jenny quería escuchar por teléfono, y le declaró lo que ella quería que le declararan, él no tiene ningún problema. Él está tomando vino caro en Madrid con su dinero. ¿Ok? Aquí hay gente que supuestamente hizo su arreglo con el Ministerio Público para tirar para adelante a otros que son los reales creadores de la trama ahí adentro.
que eran los que manejaban todo, que no se movía un peso ahí adentro si no pasaba por su mano. Que eso involucrara a Santiago Jacín o no, eso lo determinará la justicia. Pero quien armó el muñeco, quien manejaba todo, o quienes manejaban todo ahí adentro, no puede salir de rosita ahora devolviendo un par de miles de pesos y cantando a otro para adelante. Y eso sí, tengo la información de que se está dando. Y de que hay gente que se sorprendió que lo fueran a buscar, porque en todo este proceso estaba prácticamente garantizado que iba a salir libre porque estaban hablando. Bingo. Lo que pasa es que este caso está enseñando muchas cosas nuevas. Eso que acabas de señalar ha ocurrido ahí. Conozco 2 casos de personas que no solamente estaban quitados de bulla, sino que entendieron en lo que se había conversado de colaboración, y esa colaboración implicaba no estar arrestado, porque tú ibas a devolver. Con eso, evidentemente, en ningún caso, lo que voy a señalar, quita la complejidad, quita la barbaridad que fue este caso de Senasa, y limita sobre todo el ejemplo que debería de darse con esto. Yo pienso que la magnitud del caso, para mí 1.000 millones es mucho, es exagerado. 100 millones es exagerado, porque es un tema de salud. Ahora, aquí yo no voy a estar de los 15, de los 4, porque ciertamente yo me había quedado en el número de los 4, porque aquí hay muchos asuntos técnicos que mis compañeros lo han venido presentando. Lo que pasa es que mucho no maneja eso. Pero a decir verdad, ya sobrepasa una dimensión que es escandaloso. Y el otro aspecto es la parte que tiene que ver ya con el gobierno y específicamente el presidente Abinader, que ha marcado una distancia, me luce sin precedente. Y ahí vi un editorial del periódico El Caribe que recoge más o menos el criterio de lo que iba a decir como postulado de esto. Y tiene que ver con, número 1, convertir a Senasa en actor civil. Número 2, definir de que aquí hay una unanimidad de que este caso, fuera o no complejo, se llegue a una sanción ejemplar. Y a partir de esto, tenemos que quitar de camino algunas cosas que antes pasaba, que nada más sometieron a los chiquitos, no. Aquí están grandes y pequeños. Y yo no lo veo así. O sea, la gente siempre decía, pero no, nada más es una parte que someten, no. Aquí ahí es un detalle completo. Y el Ministerio Público, me acojo a algo que dijo la magistrada Jenny Berenice, que tienen varios días que no duermen. Y dijo otra cosa más, algunos mensajes que están ahí. Lo que me indica que no tiene que llegar a los 18 meses por una razón muy simple. Ellos se tomaron el tiempo para investigar, ellos se tomaron el tiempo para usar los diferentes modelos. Pero yo creo que todo está cantado en Senasa. En Senasa, al comenzar un aspecto de devolución, ahí está el caso de la admisión. Ahora, ese proceso ahora es que el Ministerio Público tiene que presentar las pruebas, y ahí es que viene el entramado de que ojalá eso no favorezca a uno sí, otro no. Porque independientemente de lo bueno que es para el Ministerio Público conseguir información privilegiada, es denigrante para la sociedad que el que participó de eso suelta un dinero y se va para su casa. Eso es tan denigrante como los que recibieron el dinero. O sea, mire, eso no hay forma de explicarlo. Y cada vez que se comienza, así que se hace en Estados Unidos, aquí se hacen muchas cosas que no se hacen en Estados Unidos. Yo no sé por qué hay que hacer eso, porque al final del día indigna, no soluciona que usted se robó 10, devolvió 7 y está en su casa, y además cumplió su misión de chivato, de irresponsable. Yo creo que debe ser una sanción que marque una pauta, un antes y un después.
penosamente por la cantidad de personas que uno conoce que están ahí, pero no hay de otra. Y el que primero ha marcado una raya de Pizarro y el que primero ha definido es el presidente de la República, el gobierno. Y creo que ya eso ahí cumplió su tarea. El juez de la instrucción evidentemente la va a coger hoy en la mañana. Pero a partir de ahí esto no debe dar mucho de qué recibir. No, déjenme contradecirme ahora. Me luce que pudieran faltar algunas otras partes del entramado, porque esto era tan complejo y tan diverso por el tema de salud, de otras empresas que pudieran estar en grado menor, y ahí es que vienen unos detalles, no sé. Ahí falta gente. Sí, me luce. Ahí no, ese cuento de momento no está como el de la monja. No, me luce que esto se puede ampliar. De ahí, ahora retiro lo que dije, de ahí lo complejo. Fíjese que como decía Jack, vamos por parte. Y eso que digo es porque el que no tiene información es porque no trabaja en esto. Ahora, si usted se pone para esto y busca información, ahora información exacta, no llevarse de extraña. Porque ahora, y por último, es malo, pero eso lo hacen los propios los que no hacen este oficio y no buscan los datos. Ahora se está cometiendo un error o con interés de alguien que tiene un nombre, un apellido o pertenece a una familia, a una empresa, ligar a otras empresas que no tienen que ver nada con esto. Entonces hay competidores que se aprovechan de esto. Y eso sí es penoso y inaplicable a esto. Aquí hay un caso de Senasa, descubierto, investigado, sometido, y ahora a los jueces que le toca, Ministerio Público, pruebe cómo se hizo eso. Y ya dijo que lo tiene, pero también creo que faltan y van a venir más casos. Mira, ahí hay 4 suplidores de servicio, 4 proveedores de servicio del Senasa hay ahí. 4. Cuando en la Cogioca había más de 20. no, el listado, Ellos cogieron 4. el listado De forma arbitraria. Bien, De forma arbitraria. Bien. Cogieron 4. vienen más. Y no son ni siquiera los más grandes. No. De forma arbitraria cogieron 4. Miren, ahí hay médicos metidos ahí hasta aquí. Ahí hay centro médico. Le puedo agregar algo hasta la tambora. Centro médico, centro de diagnóstico. Que participaron en esa Cogioca. Hasta la tambora. Médico con su consultorio nada más, ¿eh? Sí. Ahí hay, repito, cogieron 4 arbitrariamente. Incluso hay uno que dice ayuda a esta empresa porque colaboró en la campaña. Y tratan con mucho cariño a la campaña. Porque si hubiera sido el expediente del pulpo donde meten a Danilo mencionan más que a Lessing en el pulpo, aquí no mencionan a nadie. Sí. Con mucho cuidado, porque sí, los redactores son independientes ellos, los redactores. Bueno, pendejos. Ellos mencionan así tangencialmente la campaña del 20 y que se reunían en qué sé yo qué sitio. Pero que ni siquiera ahí que está la vaina, fue después también que comenzó la Cogioca. Yo creo que un caso, me comentaron de un caso de un médico en Santiago que tenía que cuando te dio la vaina al principio, fueron como a arquearlo a él y indagarlo. Y el cantón dijo, pero yo le daba el cuarto a fulano. Porque le pasaban como 100,000 pesos todos los meses por un mes, por paciente. Porque eso era un cuadro que tenían. Sí. Decían, mira, Freddy, tú eres médico, que tú vas a atenderme del subsidiado, tú me vas a atender en tu consultorio 50 pacientes todos los meses o 100 pacientes todos los meses, aquí 100,000 pesos. Sí. O tú vas a atender 500 pacientes mensuales, mira aquí 100,000 pesos. Tanta factura. 100,000, una igual a 100,000 pesos, tú vas a atender 500 pacientes, pero en los pacientes sabías que tú te podían meter. Era free, tú no veías a nadie. Pero estaba contratado para atender 500 pacientes. Ahora, de esos 100,000 pesos tenía que darle 80 al que te dio el contrato. Eso era parte de los esquemas que habían ahí. Ya. Por eso digo, ahí había hasta médicos individuales, hasta centros diagnósticos, de todo. El centro de Farmacéuticas, grandes, pequeñas, farmacias. Ahí hay de todo. Se cogieron 4. Bueno, espérate, Oscar, en el día de ayer, porque el mismo Ministerio Público, no, un momentico, el Ministerio Público no cerró ese caso.
Pero búscame uno donde haya pasado No, diferente. pero es que escúchame, es que este caso tiene muchas diferencias. Búscame otro donde haya pasado diferente. No, pero yo eso no lo, perdóname. En todito dicen lo mismo. Estamos siguiendo investigando, pero son esos que están ahí. Pero perdóname. Y salen 3 ahorita. Yo no estoy contradiciendo eso. Lo que yo estoy en las investigaciones o en lo que le llega, porque lo tienen demasiado personas, es gente que ya colaboró y otra gente que está pendiente y está más asustada que cualquiera. Porque es que tú lo acabas de citar, diste un número más o menos exacto. Ahí hay 4, pero llegan como a 20 personas que hicieron lo impropio, que se fueron, señor, como dice lo mucho Dios, lo ve. Y entonces, ¿cómo es posible que usted hiciera una cirugía y cobró cualquier cantidad de dinero y no se hizo? Y después que hizo uno, vio el caminito y siguió. Ah, espérate. Entonces, el entramado tiene individualidades de médicos, que eso generó todo un tinglado que hay que ver, porque da mucho dinero. Pero vea, acá yo veo de que tuvimos un sitio de que no, que uno decía que eran 4.000 y 15.000. Pero señores, pero 1.000 millones, pero para mí eso es demasiado dinero. 1.000 millones. Entonces ya aquí por lo menos que habían 4 y que ahora llegó a 15, pero por eso es 15.000 millones. Eso no es cualquier cosa. Pero venga acá, mi amigo. Pero por eso que yo le estoy diciendo a usted que estoy viendo el patrón. Lo que mis conclusiones o mis preocupaciones son porque estoy viendo un patrón de conducta. Y tú tienes que comparar las actuaciones con el pasado. Cuando agarran y te someten, te abultan esos expedientes así, que te meten una medida de coerción de 537 páginas, te meten un paquete de dinero, un bojote de dinero, te están repitiendo el patrón, que es un patrón que no conduce a condenas, conduce a espectáculo. Y no se le hace bien, todo lo contrario, se le hace un daño enorme a la lucha contra la corrupción. Con usted se conduce como el Ministerio Público se ha conducido hasta ahora en todos los expedientes que ha manejado. Y lo que estoy viendo es el mismo patrón. No hay un cambio. Desde la solicitud de medida de coerción, la forma en que hacen los allanamientos. ¿Por qué un allanamiento un sábado en la noche? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de esa vaina? O sea, y estoy viendo lo mismo. Y lo mismo conduce a lo mismo que hemos visto. Es mi preocupación. Entonces, ojalá que yo me equivoque, pero me sorprendería si mañana, cuando llegue la acusación, faltando 2 horas para que se cumplan los 18 meses límite que le den, o 5 días después, porque así que hacen, tienen todo el tiempo y es huyendo al final. Ayer otro show llegaron ayer estaban subiendo con cajones de plástico, de vaina, cajas plásticas de esas grandes, llenas de pruebas. Show, que los jueces lo han dicho, no me mande pruebas para acá que no sirven para nada. Una carretilla. Se lo dijeron, la jueza presidenta del tribunal que conoció el caso de Alexis Medina, se lo dijo. Nos hicieron perder meses segregando pruebas aquí, de vainas que no servían para nada. Lleven pruebas concretas para que el proceso avance. El caso de Jean Alain no ha podido comenzar de Jean Alain, porque son 20 diputados y 40 empresas. Le pica un moquito a un abogado y no pueden avanzar. 12.500 páginas leyéndola. Eso es imposible. Eso es show. Hay un expediente que quepa en el proceso penal. Que es lo que ahora lo han hecho, y para mí, por los trailers que estoy viendo de esta película, me dicen que van por el mismo camino. Eso es un show pensado. O sea, eso no es improvisado. Incompetencia del Ministerio Público. ¿Qué es lo que es eso? No, hombre, tienen un modelo y con ese modelo ellos trabajan fácil. Porque el modelo para lo que sirve es para generar un ambiente de opinión pública que presiona a los jueces. Por eso esos jueces que van, por eso es lo que decía Dani, esos jueces que van a conocer esto, no van a conocer el caso. No van a ver los presupuestos de cada uno de ellos para que le otorguen una u otra medida de coerción. No, van a sentir la presión social de un Ministerio Público que notificó a la prensa de la medida de coerción antes que a los imputados. Porque les garantizo que hoy en la mañana los abogados de los imputados van a decir: yo no conozco la medida de coerción, no me la han notificado. No, ya lo dijeron anoche. Y yo la tenía a las 6 de la noche de ayer. Sí. ¿No estaba circulando? Un abogado lo dijo anoche. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que yo te voy a generar en la opinión pública una presión para que esos jueces no puedan cantar diferente. Porque ya están los titulares de hoy, se robaron 15.000 millones y esto, hicieron tal vaina. Y esto es la noticia durante los próximos 5 días.
deteniendo toda la medida de coerción, deteniendo la opinión pública para que me le canten una condena anticipada a esa gente. Ese es el modelo. Es un modelo que no busca condena, que busca generar ruido y presentarlo a ellos como unos... Ayer andaban ponderando los paladines, el daño que hace la corrupción. ¿Y qué haces tú para combatirla? No sé show. ¿Qué hace para combatirla? No sé show. Ese es el problema que tenemos en este país. Pero yo tengo 5 años arando en el desierto. Ahora hay un poquito más de oído para escuchar a uno. Antes no lo había ninguno. Yo lo decía como sea. Lo decía con Alessi, lo decía con Odebrecht y lo digo ahora con Santiago Jacín. Y lo voy a decir mañana, cuando otros gobiernen y estén trancando lo que hoy gobiernan. Porque eso es lo que pasa, que creemos que solamente le va a pasar al otro. Recuerdo que ayer el entrevistado del día mencionaba un caso que es clásico. Dice, bueno, a mí me cancelaron el programa completo porque yo no tenía cama para acostar una gente. Dice, hay 800 durmiendo en el suelo. Y le mando a decir a un juez, no me mande más gente para dormir en el suelo. Y entonces dice, ese programa es ilegal entonces. Bueno, pero irá más gente a la cárcel, sin dudas. Y eso habrá de organizarse. Yo no sé si con esto se cierra el proceso, si con 20 personas acusadas, 20... Son 10. Perdón, con 10 personas de los acusados, se cierra el proceso. No sé la cantidad, uno ha escuchado historia y ha visto reportajes que se han publicado, pero es evidente que el grupo no se debe circunscribir a 10 en función de lo que uno conoce, ¿verdad? Y del volumen de dinero que se manejó, la competencia que se desató entre grupos empresariales que hacían negocio o brindaban servicios al SENASA. Pero ya veremos lo que ocurre. Hay la obligatoriedad del Ministerio Público de presentar acusación como en efecto, o de presentar las razones por las que esta gente ha sido detenida para poderle regularizar la prisión, un asunto de ley, y se está haciendo. Habría que ver si después de eso el Ministerio Público puede ampliar la investigación y puede llegar hacia otras personas físicas o personas jurídicas. Eso lo veremos más adelante. Mientras el proceso, ya hoy conoceremos lo de la medida, y yo aspiro a que el juez, yo sé lo que va a pasar, repito, pero yo aspiro a que el juez sea razonable y entienda que esa gente perfectamente, en función de los presupuestos que presenten, puede permanecer en su casa en lo que se le va conociendo el caso. Y no quiere decir que no se luche contra la corrupción, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mire, ayer se anunció